Bueno, vamos a comenzar entonces. Vamos a presentarlo a nuestro orador. Yo no siempre se da la circunstancia de presentar a alguien de quien se conocen sus sobrados méritos, pero además que se han compartido muchos temas, muchos complejos problemas desde distintos lugares en los azarosos tiempos políticos de la Argentina. Este es el caso que me ocurre con Carlos Pañi, a quien conocí y compartí aquellos tiempos azarosos, ambos desde distintos lugares, como dije, aproximadamente a partir del 88, 89. En aquel entonces yo tenía la responsabilidad de conducir el Ministerio de Defensa en los difíciles años de la transición democrática, y Carlos hacía sus primeros años en el periodismo mayor siendo muy joven. Como ya dije, eran tiempos difíciles y facilitaban o complicaban nuestra gestión el tratamiento por parte del periodismo de los distintos delicados temas que debíamos resolver. La tentación por la noticia sensacionalista o el manejo irresponsable de los de récord era muy grande, aun cuando ello pusiera en riesgo la transición que estamos viviendo y en el camino para consolidar la democracia. Y Carlos, con su extrema juventud, hizo gala entonces de su compromiso con la ética y de su responsabilidad para cuidar los valores que se debían custodiar y respetar. Ese compromiso con la ética, con los valores y con la verdad, lo distinguieron siempre a través de los años que lo traté, ya sea como ministro, como diputado, como secretario general de la Presidencia de la Nación o como secretario ejecutivo del Comité Nacional. Siempre con la ética, siempre con la verdad. Carlos Pañi es profesor de Historia, egresó de la Universidad de La Plata y ha sido docente en la misma universidad. Se desempeñó como investigador en el Instituto Emilio Ravignani de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y en 2017 fue distinguido con el Premio Konex de Platino. En 2002, el gobierno de Brasil lo condecoró con la Orden de Río Branco. Actualmente es columnista político del diario La Nación y columnista internacional del diario El País de Madrid. Y participa y conduce además distintos programas políticos en canales de nuestra televisión. Recientemente ha publicado el libro El Nudo, ¿por qué el conurbano bonaerense moldea la política argentina? Yo lo recomiendo vivamente, este libro. En él no solo van a encontrar diagnósticos certeros sobre distintos aspectos de nuestra realidad, sino que todos ellos están avalados por abundantes datos e información de fuentes inobjetables. En todos los lugares en los que le toca actuar, Carlos lo hace con el mismo apego a la ética y a la verdad que lo han distinguido a lo largo de su vida. A continuación, se referirá al tema del malestar económico y las amenazas a la democracia. Luego de su exposición, se podrán formular preguntas al orador a través de la nueva secretaria del Instituto, Laura Heberhardt, y te agradecemos mucho la presencia y estamos contigo. Bueno, muy buenas tardes. Lo primero que tengo para decir es gracias por la invitación a estar en esta casa. Para mí es un honor estar compartiendo esta reunión por lo que significa la academia. Y muchas gracias por las generosísimas palabras de mi querido Horacio. Espero poder estar a la altura de lo que describiste. Así que eso era lo que quería decir inicialmente, manifestarles mi agradecimiento y el agradecimiento también por el interés que puedan tener algunas reflexiones que son
creo bastante pertinentes, son temas que a mí me preocupan y creo que nos pueden preocupar a todos de la escena actual, y que creo que a Horacio le interesaron porque son parte del trabajo que él acaba de mencionar relacionado con el conurbano, que es un trabajo que a mí me llevó varios años de estudio y de tratamiento, que me permitieron además evocar muchos temas del trabajo periodístico a lo largo de todos estos años, que son años en los que la política se ha ido conurbanizando más, además. Si uno no entiende esa geografía, termina sin entender gran parte del proceso nacional, no es un tema solo regional. Entonces, cuando Horacio muy generosamente me invitó a participar de esta reunión, me hizo notar que el interés que podía tener charlar sobre estos temas es poner el foco, creo que en un tema central, que uno lo puede ver desde el punto de vista histórico, y es el problema de la representación, digamos, el problema de la representación política. Nosotros tuvimos, hacia el final del gobierno de la Rúa, una enorme crisis. Es una crisis que a mi juicio divide aguas. Digamos, el año 2001 es un año, como podemos imaginar otros años o evocar otros años en la historia argentina, que son fechas con toda la arbitrariedad que puede tener fechar un proceso, que siempre tiene algo de caprichoso, pero 2001, por el dramatismo de la escena, sintetiza bien, real y simbólicamente, un momento donde el país cambia de aspecto. Digamos, donde las categorías que teníamos para analizar la política, para analizar la vida pública hasta ese momento, son categorías que empiezan a resultar insuficientes, porque aparecen actores que no estaban y desaparecen actores que estaban, y por lo tanto las formas que tenemos para reconocer un objeto empiezan a ser demasiado desafiantes y tenemos que pensar todo de nuevo. En ese momento sucedieron muchas cosas. Sucedió la caída de un gobierno, sucedió la caída de un régimen económico que había durado una década, sucedió un estallido social que le dio a toda esa convulsión un dramatismo especial. A mí me interesa mirar el conurbano porque fue el momento en que se produjo lo que muchos temían, que era un desborde de esa geografía. Es decir, es como fue el cumplimiento de una especie de fantasía, en alguna medida persecutoria también. De eso podemos hablar mucho. Y creo que aparece un factor clave, un protagonista clave, que reorganiza todo y genera problemas de distinto tipo, o pone de manifiesto y a su vez causa problemas de distinto tipo, que es la pobreza. Es decir, a mi juicio, esa crisis es una crisis en la cual hay una transformación importante del funcionamiento de la Argentina, porque éramos un país con pobres, pero pasamos a ser un país con pobreza como un sujeto sistémico, que plantea distintas novedades, de distinto nivel y profundidad. Una de esas novedades, la más obvia, tiene que ver con lo fiscal. Es decir, un país con muchos pobres es un país que durante mucho tiempo va a tener más gasto público. Y por lo tanto va a tener una carga impositiva mayor que la que tenía antes. La pobreza va acompañada, forma parte de un conjunto con la informalidad laboral, que es un fenómeno también muy novedoso. Es el achicamiento de lo que se ha denominado la sociedad salarial, que era la sociedad clásica del estado de bienestar.
de un mundo de gente trabajando incluida en un sistema de reglas, de contratos, de protección. Eso empieza a ser cada vez más chico. Cada vez representa menos gente. Aquellos que tienen la suerte de tener un trabajo en blanco, con cobertura sanitaria, con vacaciones, con cobertura previsional, etc., empiezan a ser un grupo casi de privilegiados frente a un mar de gente que empieza a estar fuera de ese sistema. Y eso no solamente supone, obviamente, el achicamiento del poder sindical, la aparición de otros actores, que aparecían actores provisorios, aparecían actores que iban a estar y desaparecer de la escena, y al contrario, se organizaron, se sistematizaron y hoy cumplen un papel político importantísimo, como son los movimientos sociales, sino que además aparece otro problema ligado a lo fiscal, que es una crisis del sistema previsional con rasgos de cronicidad. No solamente porque se ha usado el sistema previsional erróneamente y torpemente para hacer del sistema previsional una palanca de la asistencia social. Eso genera toda una cantidad de problemas fiscales de muy difícil resolución, sino que además, al haber tanta informalidad y tanta pobreza, el sistema previsional, aunque fuera bien usado, va a presentar cada vez más gravemente problemas de déficit, que son el corazón del problema fiscal que tenemos en la Argentina. Digamos, cualquier gobierno que tenga que afrontar el enorme problema de déficit, muy difícil de ser financiado, que tenemos hoy en la Argentina, tiene que encarar, por un lado, el problema de los subsidios a los servicios públicos, energía, luz y gas, y otro tema muy importante es qué hacer con el sistema previsional, que como ustedes saben, es una cuestión de la que los anglosajones denominan del tercer riel. Es el riel por el que corre la electricidad del subterráneo, ¿no? Que uno lo toca y se queda pegado. Bueno, políticamente tocar el sistema previsional es un tema de extraordinaria complejidad en todo el mundo, como lo vemos en Francia en estos días. Entonces, en el 2001 aparece una nueva caracterización de la Argentina, pero sería erróneo verlo como un problema ocasional. Fue en realidad una manifestación de una crisis que se remonta mucho tiempo a lo largo de la historia. Los historiadores plantean con distinto apego ideológico a lo que están mirando, que es un modelo económico instalado en la década del 30, cuando a la Argentina se le cierran los mercados internacionales y por obra de la necesidad, no necesariamente de la vocación, empieza a conformarse toda una economía basada en subsidios, con gran protagonismo del Estado, sustitución de importaciones, etc. Ese sistema funcionó más allá de sus virtudes o defectos intrínsecos hasta mediados de la década del 70. 1975 fue el primer año en que la Argentina tiene más del 100% de inflación. Podríamos también, poniendo una fecha arbitraria, un año, 75, el Rodrigazo. Desde entonces hasta ahora hemos encontrado o hemos tenido experiencias más o menos exitosas de crecimiento, de estabilidad. Hablábamos recién de la convertibilidad, que significó una estabilidad económica de una década, pero no encontramos un nuevo patrón productivo que sustituya a aquel otro. Hubo sí un momento, a mí me gusta mucho una palabra que usa Julio María Sanguinetti para referirse a esto, que es de bonanza, que es el periodo que va del 2003 a algún momento del 2010-2011. ¿Por qué me interesa la palabra bonanza? Porque no es un momento de desarrollo. La bonanza no está ligada al mérito de una política. La bonanza es una ola que a uno lo toma, lo levanta y lo puede dejar de nuevo en el punto donde apareció. Esta bonanza caracterizó a todos los países de América Latina, a todos los países productores de materia prima. En el caso de la Argentina está ligada al gran ajuste que le tocó hacer a Duhalde, concretamente a Remes. Ese ajuste resolvió, al menos provisoriamente,
el gran cuello de botella fiscal que tenía la Argentina, y después un momento de expansión de la economía, de las economías, digamos, productoras de materias primas ligada a la demanda asiática, que comienza, si uno empieza a mirar cuál es ese proceso de expansión de la demanda, de mayor demanda de todo Asia, no solo China, por los productos de América Latina, empieza cuando llegan los Kirchner al poder. Y termina para toda la región en algún momento del 2012. Y este fenómeno creo que ha generado un gran malentendido. Porque un momento de bonanza ocasional, muy ligada a un ciclo económico, fue interpretada por alguna parte de la dirigencia argentina como la posibilidad de reconstruir un estado de bienestar de la década del 50 que ya era inviable. Y creamos un estado a la medida de esa bonanza, a la medida de esa expansión. Si uno mira la economía latinoamericana, distintos países aprovechan de distinta manera este momento. Los chilenos, como son ellos, armaron un fondo anticíclico. Hubo un terremoto horrible y Piñera no quería gastar los fondos del fondo anticíclico, aunque hubiera, ¿no? Muy apegados a una política muy conservadora respecto de lo fiscal. Los bolivianos hicieron infraestructura y tuvieron hasta ahora, hasta este año, una economía bastante estable, con mucha más infraestructura. Nosotros nos lo gastamos en gasto corriente. Digamos, todo el exceso de recaudación que hubo, sobre todo ligado a las retenciones, que están asociadas a al mayor volumen y mayor precio de comercio, nos lo gastamos en... Y hoy estamos en el reflujo de ese momento. Toda América Latina está en el reflujo de ese momento. Y nosotros también. Con una crisis, que es una crisis que se va, es como un juego de cajas chinas, incluyendo una dentro de la otra. Es decir, nosotros tuvimos la crisis de la pandemia, cuyas consecuencias todavía son misteriosas para todo el mundo, y en términos económicos aceleró el empobrecimiento, sobre todo el empobrecimiento de la clase media. Pandemia que en la Argentina tuvo una peculiaridad especial por el tipo de cuarentena que tuvimos. Ahora, si miramos esa crisis, se inscribe en otra crisis que aparece o se desata en abril del 18, y es la crisis que determina todo el final del gobierno de Macri. Desde abril del 18 nosotros tal vez no nos damos cuenta, pero desde ese momento estamos hablando de cepos cambiarios, restricción al giro de dividendos, con todo lo que eso significa para las exportaciones, para las inversiones, brecha cambiaria, problemas de deuda en dólares, de deuda en pesos, problemas, discusión con el pago de los servicios públicos, cómo se financia el consumo de energía. Deberíamos reconocer que eso no es normal, una discusión tan larga sobre temas tan elementales que no podemos resolver. Ahora, si me paro en el año 2008, perdón, si me paro en el año 2020, un día antes de la pandemia, para no meter la pandemia dentro del fenómeno, que agravaría las cosas, y miro para atrás, en los 8 años anteriores la economía argentina no solamente no generó, sino que destruyó 5% del empleo privado asalariado. Es una economía que un chico hoy de 20 años que tenga memoria política de los últimos 10 años nunca vio crecer el país. Nota al pie de página, esto explica mucho el comportamiento de la juventud y el voto. Y le explicaría mucho, por ejemplo, a Cristina Kirchner, que no termina de entender por qué los jóvenes ahora no la votan. Porque estos son otros jóvenes que vienen de otra experiencia. Si miro para atrás, un día antes de la pandemia, en la Argentina había aproximadamente 4.000 villas de emergencia. La mitad se establecieron a partir del año 2001. Y el 25%
se estableció a partir del año 2010. Es decir, que tenemos un avance de la pobreza delante de nuestros ojos, que como es un avance en cámara lenta, tal vez no nos damos cuenta de la enorme transfiguración que tiene la escena pública en la Argentina, con un problema adicional. La Argentina es un país rarísimo en el sentido de que hay muy pocos países que uno puede encontrar en el mundo que hoy tenga más pobres que hace 25 años. Hay muchos países con mucho más pobres que la Argentina, obviamente. Pero hay muy pocos países en el planeta que uno los mida en los últimos 25 años y estén mejor en aquel momento que ahora en términos de... Si uno mira las curvas de pobreza, se mueven con la inflación, pero hay una tendencia general hacia el aumento. Esto es así desde hace 25 años, se acentúa en el 2005. Esto es interesantísimo. Si uno mira estadísticas latinoamericanas de todo el siglo XX hasta hoy, nosotros formamos parte más o menos de un mismo pelotón. Venezuela, Colombia, Brasil crecíamos nosotros también. Más, menos. Venezuela, Brasil, Colombia, Chile tenían inflación, teníamos nosotros inflación también. A partir del año 2005 nos despegamos del pelotón y empezamos a tener menos niveles de crecimiento y mucha más inflación. Es demás, contraemos una enfermedad que ya había sido superada por los demás, salvo ahora por la cuestión de la guerra y todo lo que tiene que ver con lo energético ligado a la guerra, que reaparece el problema de la inflación provisoriamente, porque ya en Europa la inflación empezó a bajar. Si tenemos un comportamiento raro que determina niveles de pobreza y niveles de desigualdad creciente, esto es otro dato muy importante. Si uno mira el año 1974, el índice de Gini, que indica el nivel de distancia que hay entre el sector más rico de la población y el más pobre de la población, nosotros teníamos ese indicador que indica el nivel de integración de la sociedad equivalente al de Francia, el mismo que el de Francia. Hoy tenemos el mismo que el de Perú. De un Perú que mejoró, como mejoró Uruguay, como mejoró Chile, como mejoró Brasil, son todos países que están más integrados y que sin duda tienen menos pobreza. Si nosotros estamos en un proceso de involución. ¿Qué tiene una característica también peculiar? Porque caemos desde muy alto. Nosotros caemos desde un mundo, como estoy diciendo, que tenía en la década del 70 la misma integración que Francia. Entonces acá se produce algo en lo que me quiero detener porque me parece crucial para entender la política. Que es que en la Argentina no hay solo excluidos. En muchos países hay excluidos. Gente que no entra al sistema. En la Argentina hay muchos excluidos y muchos expulsados, que es otra cosa distinta de un excluido. Es alguien que participó del sistema y fue expulsado del sistema. Es decir, es el señor que tenía un trabajo formal y lo perdió. Es el señor que podía mandar a su hijo a un colegio bilingüe y lo tiene que sacar del colegio bilingüe para mandarlo a un parroquial o del parroquial al público. O que le tiene que decir a su hija, te tengo que sacar de la universidad privada porque ya no la puedo pagar. Y vas a ir a otra universidad con otros amigos, otros compañeros de estudio, tenés que deshacer tu entramado y armate otro. ¿Por qué esto es importante? Porque no es lo mismo ser en términos emocionales. Son dos situaciones injustas, obviamente. Voy a decirlo con toda consideración y respeto y cariño. El Colla que vive en La Puna, tejiendo ponchos para poder venderlos en algún mercado que llegue a algún lugar de consumo, y es pobre, un pobre estructural, hijo de un pobre estructural, nieto de un pobre estructural, y llegamos hasta los incas, y está en la misma situación, tiene una visión de ese mundo social en el que está inscripto muy distinta
del obrero industrial que perdió el trabajo y tiene que ir a pedir comida a un comedor público, como pasó con tantos trabajadores en la época de pandemia. Entonces, esto, que es creciente, la pauperización, la gente que cae de clase media a clase baja, o que ve que el otro cae y tiene el mismo vértigo porque en cualquier momento también voy a caer, introduce una relación con la política muy peculiar y muy complicada y muy inquietante, porque le hace sentir a esa persona ser objeto de una arbitrariedad extraordinaria, porque se siente geográfica y familiarmente con derecho a participar del mundo del que fue expulsado. Eso está, y en este problema me quiero detener. Que es que esto está modificando la relación de la gente con la política. Es la forma en que se verifica en la Argentina, es la anécdota argentina, es la peripecia argentina de un fenómeno internacional que atraviesa todo Occidente, sobre todo Occidente, que a mi juicio tiene que ver con muchos factores culturales, comunicacionales, la aparición de las redes sociales, sobre lo que podríamos hablar un rato, pero tiene que ver centralmente con un factor, que es que está en transformación y en crisis una institución crucial de la vida colectiva, que es el trabajo. El trabajo como institución que organizó la vida colectiva en los últimos 3 siglos, y sobre todo en los últimos 2 siglos, está en un proceso de transformación que genera un enorme desconcierto. El trabajo entendido más allá de lo que tiene de ser una fuente de ingresos. El trabajo como forma de integración de uno a la sociedad, como forma de generación de autoestima. Yo me imagino que si un día en el diario me dicen vas a seguir cobrando lo que cobrás, pero no escribas más, me mataron igual. Pero no es solamente un medio de vida. Y eso está en crisis. Y esa crisis genera un enorme problema respecto de la democracia y la política. A este punto quería llegar. No es un problema nuestro solamente. Les quiero leer algunas cifras obtenidas de un libro interesantísimo que salió este año. Es un libro escrito por Martin Wolf, que es el principal columnista del Financial Times, y él ya había escrito ensayos muy buenos sobre la globalización, muy optimistas, y escribe un ensayo muy preocupado sobre democracia y capitalismo, y la relación que hay entre democracia y capitalismo, y las tensiones que hay entre democracia y capitalismo. Y en ese libro, donde dice cosas que todos sabemos, muchas cosas que todos sabemos, de la historia del pensamiento, de la historia de la democracia, de la historia de los sistemas políticos, de la historia del capitalismo en los últimos 2 siglos, las dice con tanta claridad que uno se sorprende de cosas que sabe, pero trae algunos estudios muy interesantes, y yo quiero algunas cifras, mencionar algunas cifras como para entender que estamos hablando de un problema que forma parte del paisaje general de la civilización occidental hoy, no es un problema solo argentino. Él cita un estudio publicado en 2020 en Estados Unidos que dice, de 1.900 millones de personas, lo voy a decir lento para ir pensando los números, de 1.900 millones de personas, solo 2% vive en países donde más de 3/4 de la población está satisfecha con su democracia. De 1.900 millones de personas, solo 2% vive en países donde 3/4 partes de la población dice estoy contento con el sistema en el que vivo. Otro 21%, paso de 2 a 21, vive en países donde entre la mitad y 3/4 está conforme o está satisfecho con la democracia en la que está instalado, o el sistema. Y el 57% vive en países en los que solo entre 1/4 y la mitad de la población está satisfecha.
O sea, entre 3/4 y la mitad está insatisfecha. 57%, más de la mitad de 1.900 millones de personas. De los nacidos en los años 40, 60% de europeos y 60% de americanos creen que es esencial vivir en democracia. De los nacidos en los 80, 45 y 30% cree que es esencial vivir en democracia. Y en 2011, 24% de los millennials, que son los que en 2011 estaban al final de la adolescencia, digamos, 18, 19 años, o a comienzo de los 20, digamos, 21, 22, 23 años, 24% de esos millennials cree que la democracia es mala o muy mala como sistema de vida. ¿A qué se debe esto? 1000 factores, podríamos hablar horas. Ahora, a mí me interesa destacar uno. El promedio anual del crecimiento mundial cayó en términos de comercio, el crecimiento del comercio, el promedio del crecimiento anual del comercio cayó de 6,5, crecía anualmente el comercio, 6,5, en 1965 a 3,3 en 2011. Y en el periodo que va de 2012 a 2019, el crecimiento promedio del comercio fue de 3,5 contra 6,5 de 1965. Digamos, estamos en una gran... Esto es muy importante para los que piensan que la respuesta puede ser el proteccionismo, más protección. No, estamos en una crisis que tiene que ver con una crisis del sistema de libre comercio. Hay una contracción del comercio a la que se le dan respuestas improvisadas, proteccionistas de más cierre de la economía. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque desde un punto de vista teórico, podríamos pensar que la democracia es solo un sistema de reglas. Digamos, es un consenso acerca de reglas de juego, abstractas. Ahora, cuando uno mira cómo funciona la política y cómo funciona la historia, se da cuenta de que esa visión matemática, digamos, o geométrica de la democracia, no explica todo. Y que para que esas reglas tengan ese consenso y los gobiernos tengan legitimidad, debe haber un mínimo de satisfacción en las prestaciones del sistema. Este es el tema central. Sin un mínimo de satisfacción de las prestaciones económicas del sistema o sin un mínimo de inclusión social, es muy difícil que uno entienda que las reglas en las que se está moviendo son las correctas, son satisfactorias y deben ser aceptadas. Empieza el problema de la corrosión de la legitimidad. Y creo que esto es una amenaza para toda la democracia occidental, sobre todo porque empieza a haber un discurso que no confiesa su autoritarismo, respecto de que hay otro sistema que funciona mucho mejor, China, como un sistema autoritario donde no es necesaria la libertad como regla de juego central. Y esto empieza a generar lo que estamos viendo en el mundo, que son discursos antipolíticos. Creo que en la Argentina está pasando esto, y que esto se debe a muchas razones. Creo que se debe a esta máquina de exclusión que se ha convertido en la economía. Y hay un tema, digamos, más práctico, más concreto, y es que la crisis se ha vuelto muy larga. En los fenómenos sociales, muchas veces, obviamente, pesa mucho la intensidad. 2001. Fuego, sangre, muerte. No, es conmocionante. Modifica todo. Ahora, puede ser que algo menos conmocionante, pero muy largo, produzca también una transformación que la vemos menos porque es en cámara lenta.
Y esta crisis que hace que nosotros no crezcamos desde hace más de 10 años y que haya esta pauperización permanente que implica no solamente la exclusión de gente que está dentro del sistema a que pasa fuera del sistema, sino que implica la aparición de otra novedad, que es el trabajador formal pobre. En la Argentina estamos llenos de cosas que contradicen el sentido común. Por ejemplo, como ningún otro país en América Latina, tenemos informales ricos. El otro día me contaron de un señor que se mueve en el ambiente de la carne, que debo aclarar no es Amid, pero es alguien que se mueve en gran escala, con cadenas de carnicerías y qué sé yo, que tiene 2 planes sociales, cobra 2 planes sociales, porque algo blanco tiene que tener. No puede vivir enteramente en negro. Entonces no sé si tiene un plan trabajar y el otro potenciar trabajo y una asignación universal por hijo. Digamos, un megamillonario informal. Y tenemos cada vez más trabajadores formales que no llegan a superar la línea de pobreza. Entonces, todo este fenómeno está ligado a una crisis muy larga. ¿Y por qué me importa que sea larga? Porque ese efecto de duración en cámara lenta hace que el discurso explicativo de la política empiece a ser cada vez menos eficiente. Porque en Juntos por el Cambio, sobre todo en el macrismo, en el PRO, me explicaban que era Cristina la culpable. A mí, que soy un consumidor lejano de política, miro un noticiero cada tanto, no estoy metido adentro. Ahora vino Macri a resolver los problemas de Cristina, no me los resolvió. Y lo sacamos a Macri trayéndolo a Alberto, que parecía que venía con Cristina, pero que era distinto de Cristina y nos iba a emancipar de los problemas de Macri, y tampoco nos lo resolvió. Entonces empieza a instalarse la idea de no serán todos. Esto tiene una manifestación en un problema, a mi juicio, muy inquietante, y esta es una opinión personal, muy peligroso, que es la abstención, niveles de abstención cada vez más preocupantes, y si no, miren las elecciones del domingo pasado. En la elección de Mendoza, si uno mira el padrón de Mendoza y los votos que sacó Cornejo, lo votó el 17% de la gente que podía votar. Abstención y radicalización del voto. Es decir, cada vez más un voto antisistema. Lo voy a simplificar muchísimo, brutalmente, pero para entendernos. Kirchneristas que encuentran que ya la cámpora no, Miriam Bregman, del Caño, trotskismo, digamos, más una vía revolucionaria, o gente que vota o que votaba a Patricia Bullrich o a Macri, tal vez menos a Larreta o al radicalismo, que ahora ve una opción en Milei, que los representa extraordinariamente. No por lo que dice sobre la escuela austríaca, no. Milei no me explica que entiende lo que yo siento. Milei parece sentir lo que yo siento. Milei está enojado. Como yo estoy enojado. Esa es la empatía con Milei de un sector de la sociedad. Que el tipo está furioso. Y está furioso contra los políticos. Y además tiene un atractivo enorme, porque me va a pagar en dólares y además no me va a ajustar a mí. Todos los demás están viendo cómo me dicen que me van a subir las tarifas, me van a devolver la moneda, entonces voy a cobrar menos. Milei dice, yo lo voy a ajustar a ellos, que son los culpables, con la motosierra voy a ir, a sacarles las secretarias y los choferes. Puedo eliminar las secretarias y los choferes, no moví el perímetro del gasto público. Pero se genera esta sensación de un populismo a la -1. Es el mismo populismo invertido. ¿Por qué populismo? Porque como todo populismo me simplifica el problema, el diagnóstico en que hay un malo que está del otro lado. Una forma genial de infantilización, por la cual todo lo que está de mi lado es bueno, ninguno de nosotros tiene la culpa, los malos son los otros. Durante 15, 20 años, la política
reinante, me refiero básicamente al kirchnerismo, se encarnó de hacernos creer que el culpable era el mercado. Ahora bien, el mercado va a decirnos que el culpable es la política. Es la misma simplificación, la misma polarización, la misma autoexpiación invertida, pero el mismo problema. La lógica es la misma, con otro contenido. Esto, tanto la abstención como la radicalización del voto, claro, produce tensiones dentro de los dos bloques más competitivos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Es decir, estamos viendo, aquí hay algo para observar, la fuga de votos muerde los bordes más que el centro. El votante que se va, que se radicaliza y va a votar al trotskismo, es un votante de Cristina, no es un votante de Alberto, no es un votante de Mansur, no es un votante de Bordet. Entonces, es ella la que está preocupada. Y le dice a esa, no te vayas, porque yo te puedo dar lo que te da el caño. Y no me culpes de lo que hizo Alberto. Es Alberto, yo no tengo nada que ver con... Es más, nos cambiamos de nombre como fuerza política para que tengas claro que no somos lo que éramos. Ahora somos otra cosa. Frente de todos es Alberto. Disculpen que entre en la anécdota del día, pero ayer un comunicado extraordinario de la Cámpora, donde le dicen a Daniel Scioli, si en vez de estar mejorando la economía, en vez de estar peleando por listas, y hoy Aníbal Fernández dice, no sé por qué se le agarraron con Massa, porque que sepamos, el ministro de Economía es Massa, no es el embajador en Brasil. Digamos, se llega ya a este nivel de contradicción donde vemos una fuerza política que puso al presidente con un tuit, Cristina, que elabora una campaña cuyo eje principal es la oposición a su propio gobierno. Y del otro lado vemos algo parecido. ¿Por qué? Y porque el votante que se va hacia Milei o el votante que se va a Patricia Bullrich, tanto a Milei, que puede ser de Macri o de Patricia Bullrich, no es un votante de Larreta, no es un votante de Lustó, no es un votante radical. Ellos le tienen que decir, no te vayas que yo te voy a dar lo mismo. Y el pacto interno empieza a crujir. ¿Por qué? Porque es una consecuencia también de lo otro. En la medida en que el kirchnerismo pierde fuerza, lo que explicaba la creación de Juntos por el Cambio, había muy pocas cosas que le explicaran más que la oposición al kirchnerismo. Digamos, tuvo sentido esa coalición en la medida en que la Argentina estaba amenazada, lo voy a decir de manera muy publicitaria, por una dictadura bolivariana. El día que se perdió ese peligro, yo me pregunto, ¿y por qué estoy con el otro? A ver, se pregunta Carrió, ¿por qué estoy con Macri? Y afloran, que creo que es lo que está pasando hoy en Juntos por el Cambio, profundamente, contradicciones muy arcaicas, muy atávicas de la historia política argentina. Yo creo que lo que está operando hoy en el fondo de la crisis de Juntos por el Cambio es una contradicción principal entre dos sensibilidades, que es la sensibilidad radical y la sensibilidad conservadora. Es mucho más incompatible un radical con un conservador que ambos con un peronista. Pinedo se puede entender mucho mejor con un peronista que lo que se puede entender con Elisa Carrió Lustó. Y Lustó se puede entender mucho mejor con un peronista que lo que se entiende con Pinedo. Aparece esto. ¿Y por qué aparece ahora? Porque no está vigente la contradicción principal que cohesionaba, que era la polarización con el otro. ¿Por qué me interesa todo esto? Porque cuando vemos España, cuando vemos Chile, cuando vemos Ecuador, Perú, ni que hablar Venezuela, vemos que cosas que parecían que no se iban a romper, se rompieron. Y vemos que hay una tendencia a la fragmentación, que es lo que estamos viendo nosotros hoy. Esa tendencia a la fragmentación es producto del impacto que tiene en las fuerzas principales el malestar de la gente que produce una radicalización y por lo tanto la creación de nuevas identidades. Y en España, donde había 2, ahora hay 4.
El otro día yo estuve hace un mes en España. ¿Cuál es el temor que tiene mucha gente del PP? Dicen, la debilidad de Pedro Sánchez es tan grande que si le toca la posibilidad de armar una coalición en el próximo periodo, después de la elección del 13 de julio a la que convocó, supongamos que no le va tan mal y logra armar una mayoría en el Congreso, lo que le van a pedir los catalanes y sobre todo los vascos para sostener esa mayoría ya es la división de España. Por eso no tienen nada más que pedirle, más que los plebiscitos de independencia. Entonces, ellos lo ven como una encrucijada dramática. Estamos hablando de que cosas que parecen que no pueden suceder, después suceden. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando miramos la escena económica, es evidente que este sistema está agotado, no para las empresas, no para los consumidores, no para los inversores, para los políticos. Ya es imposible ganar elecciones dentro de esta política económica. Es decir, hay que cambiar. Y para cambiar se necesita legitimidad. Se necesita cohesión política. Se necesita un instrumental político capaz de modificar el rumbo de la historia y producir reformas. Y cuando miro la política, veo tendencia a la fragmentación, veo desapego de la gente y liderazgos narcisistas, que no me hablan de mí, me hablan de ellos. Ustedes miren las campañas electorales. Es gente hablando de sí misma. Yo soy así, el otro es asado. ¿No? Pero son publicidades respecto de un objeto que es el político. No me están hablando de lo que me proponen a mí, casi ni se animan a hablarme de nada que tenga que ver con programas. Entonces, la política va detrás del marketing y pierde el sentido de algo muy lindo que decía Steve Jobs. La pelota hay que buscarla donde va a caer, no donde está. El marketing, la encuesta me permite ver dónde está la pelota. El liderazgo, el pensamiento, la función prospectiva de la política me permite ir a buscar la pelota donde va a caer. Y a lo mejor eso implica romper con el consenso que me indica la encuesta. Y a lo mejor es caer en algo políticamente incorrecto o proponer algo que la gente todavía no imaginó. Esa es la función del líder y esa es la función de la política, que era hacer el puente entre el presente y el futuro y no mantenernos en un presente eterno. Entonces, la fragmentación me preocupa, ¿por qué? Porque creo que la fragmentación impide, le quita operatividad a la política, le quita gobernabilidad al sistema y, como en un círculo vicioso, aumenta la sensación de ilegitimidad. Y el problema de representación, que es tan sencillo como que yo miro al que me representa y no entiendo lo que está haciendo. Entonces, para terminar, leí hace poco un ensayo muy bueno de dos peruanos. Uno se llama Barrenechea y el otro se llama Varela. Observan la política peruana, observan la política española, toman casos de Centroamérica y dicen, las democracias pueden estar amenazadas por dos fenómenos, no por uno solo. Uno es la concentración de poder, la aparición de liderazgos hegemónicos, autoritarios, etc. Vamos por todo. Ahora hay otra forma de amenazar la democracia, que es la pulverización de la institucionalidad, la pulverización de los partidos, la fragmentación, que esteriliza y hace que las prestaciones del sistema, en vez de ser más aceptables y generar mayores niveles de satisfacción, se produce lo que indicaban estas encuestas, cada vez menos niveles de satisfacción y una perspectiva inquietante. Me interesaría terminar con esto, que tiene que ver con la fragmentación y con la desarticulación de la élite. Leí hace años un libro maravilloso que se llama 30 días del poder. Es un libro que escribe un americano que se llama Ashby Turner. Lamentablemente es bastante difícil de conseguir ahora. Es un libro que describe enero del 33. Es decir, los 30 días anteriores a la llegada de Hitler a la Cancillería. El mérito que tiene el libro es que es el primer libro que estudia ese fenómeno, estudia ese proceso con la documentación que se exhumó de los archivos de la antigua Unión Soviética, que se abrieron después de la caída de la Unión Soviética.
Entonces son los archivos que se llevan los soviéticos de Alemania y que tienen cantidad de información, sobre todo privada. Cartas, diarios, minutas de los actores de esa escena. Y el autor va mirando. Tiene un prólogo extraordinario, una introducción de Antonio Muñoz Molina, que dice, el autor va contando que Hitler no puede llegar. Si uno mira las encuestas, las elecciones que se estaban produciendo durante el año 32, todo indicaba que fracasaba. Lo cuenta también, dice, que da la impresión de que no llega. El lector tiene la impresión de que no va a llegar, y llega. ¿Y cómo explica el autor cómo llega? Entonces se mete a leer las cartas del presidente Hindenburg con su hijo, o una minuta del primer ministro Schleicher, que era el primer ministro socialista, en una conferencia con periodistas, él anota durante una comida las cosas que tiene en la cabeza. La correspondencia de Hitler, la correspondencia de von Papen, y empieza a advertir que el nivel de incomunicación de la élite alemana por la fragmentación era tan grande que todos tenían una hipótesis equivocada respecto de la estrategia del otro. Yo creía que mi rival iba a ir ahora hacia Rosario y va hacia Mar del Plata. Y mi estrategia la diseño pensando que va hacia Rosario, pero va hacia Mar del Plata. Dice, cuando hay una desarticulación tan grande de la élite, que es lo que veo yo hoy en la Argentina, un nivel de incomunicación entre, digamos, Larreta no se habla con Macri. Sabemos que Massa el ministro de Economía no se habla con el presidente. Es más, el otro día dieron una conferencia de prensa al mismo tiempo. Lo cual no es una casualidad, es algo que buscó Massa. Obviamente que Alberto no se habla con Cristina desde hace 2 años. Estoy hablando de que no se hablan dentro del mismo grupo, ni que hablar entre un grupo y otro. Cuando se llega a ese nivel de desarticulación, lo más probable es que se produzca el caos. Entonces yo leí antiguamente, cuando era chico, los documentos de la Iglesia predicando el diálogo y lo tomaba como moralina, bobaliconadas. Y ahora, releyendo todo esto, digo, el diálogo y la conexión, aún entre rivales, y la creación de un clima de convivencia es crucial para el destino de todos. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Creo que es sobreabundante decir que es interesantísimo tu exposición. Y ahora vamos a abrir a preguntas de los aquí presentes y los que están siguiendo por Zoom, bastante numerosos, por cierto. Así que primero iniciamos con una pregunta de los aquí presentes y va a dirigir. ¿Sí? Insisto. Bueno, muy buena la exposición de Carlos, no esperaba otra cosa. Lo seguimos en las notas en los diarios, en las notas en televisión, en fin. Alguien le decía una vez a Perón, usted se confunde con el paisaje, está en todas partes. Esa es una charla que tiene con John William Cook en la campaña 52. ¿Qué te parece la campaña? Se confunde, no hay qué campaña, ahora lo vamos a ver en la reta. Bueno, me hizo acordar ahora, cuando vino Mandela a la Argentina, lo recibimos en el Senado, y hay una frase que a mí realmente me quedó. Dice, una democracia sin justicia social es una cáscara vacía. No, hombre, que bueno, no voy a decir lo que fue él. Ahora, hay otro factor que también conspira contra la democracia, además de los 2 que mencionó, que es la quiebra de la institucionalidad. Nosotros tenemos una constitución que asegura, teóricamente, la división y el equilibrio de los poderes. Ahora, cuando hay, como pasa ahora, un poder que avanza sobre el otro, tratando de destruirlo, pues eso genera también, es una causa que genera la democracia
que genera la falta de democracia, ¿no? Porque ese poder es el que se cree que puede hacerlo todo. Y tiene un concepto de la democracia muy distinto al que debe ser. Y un concepto de la política que no puede ser aceptado, que es la construcción del enemigo. Humberto Eco tiene un libro, Construir el enemigo, que cuenta la anécdota de él llegando a Nueva York, le dice de dónde era, de Italia, y le dice el que conducía, que era un afgano, creo, le dice, ¿cuál es el enemigo que tienen ustedes? Y empezó, no tenemos enemigos. No, ¿cómo puede ser que no tengan enemigos? Bueno, yo creo que un poco el concepto que tiene el kirchnerismo de considerar al adversario como un enemigo, al que no solo hay que derrotar, también hay que humillar. Yo estuve 4 años con la señora Kirchner en el Senado, en la Convención Constituyente. Créanme que es así. Es una persona, como diríamos en el campo, una persona de mala entraña, porque te quiere humillar. Yo he tenido muchos episodios con ella a donde ella, desde que se convirtió en primera dama en el año 2003, era insoportable. No dejaba hablar. Un día la frené porque mientras hablaba, ella detrás estaba murmurando. Y le dije, si quiere interrumpirme, le doy la palabra. Ay, se quedó. Entonces Scioli, que presidía y a quien maltrataba muy mal, dice, prosiga, senador. Le digo, no, voy a proseguir, pero dígale a la senadora que se calle, porque no puede ser que uno esté hablando y le estaba escuchando. Ay, mirá lo que dice, mirá esto, mirá lo otro. Una falta además de cortesía parlamentaria, que es lo que ha hecho grande al Parlamento británico. Galbraith decía también que tenía temor a la destrucción de la democracia por la ignorancia. Dice, los ignorantes son los que van a destruir la democracia. Por eso se insistía en la enseñanza, en la docencia, ¿no? En instrucción cívica a la gente, para que sepa cómo es la democracia, las reglas de juego. Bueno. Y bueno, eso es lo que quería aportar y decir que realmente yo nunca me he sentido en todos mis años de vida tan desilusionado con la marcha de las cosas en Argentina, con el gobierno, con las respuestas. Este país yo creo que lo tenemos que armar de nuevo. Todo lo que decía el libro sobre el conurbano, eso es producto de que nunca hubo un plan regulador. ¿Qué es lo que es el conurbano? Es la pobreza de las provincias y de los países vecinos que se vienen a radicar ahí. ¿Cómo estarán de mal allá que se vienen? Y bueno, pero acá cuando se radica una industria, se radica acá, bueno, hay una falta de federalismo, no hay un verdadero federalismo, pese a que la Constitución incluimos la autonomía del municipio, que decía Joaquín B. González que es el primer teatro donde el hombre aprende a defender sus derechos. Entonces, comparto eso, soy muy pesimista, creo que el sistema electoral que se ha utilizado es vergonzoso. En mi provincia, con 300.000 electores, había 160 listas colectoras. Si ustedes vieran un mesón como esto tapado de boletas, cuando sería tan fácil implementar la boleta única. En ese mesón se producen, tapan los votos, los roban. Es una vergüenza. Bueno, yo digo, si no cambiamos nuestro sistema electoral, no nos concientizamos, no puede haber ni colectoras ni ley de lemas, que es otra traición a la voluntad popular. Así que bueno, eso era lo que quería decir. Muchas gracias, Carlos. Seguimos. Sí, seguimos, sí. Gracias.
Yo me llamo Martín de Alessandro, soy profesor de ciencia política. A lo mejor hay un sesgo profesional en mi pregunta. La democracia argentina tuvo 3 grandes episodios disruptivos: la hiperinflación, las reformas de mercado y lo que vos describiste con profundidad, si te puedo tutear, la crisis de 2001. Cualquier politólogo o sociólogo político pensaría inmediatamente que los sistemas políticos y los mecanismos de representación no podrían soportar semejantes cambios en lo económico, en lo social, en lo estructural, en lo psicológico que vos también señalaste. Sin embargo, a pesar de fenómenos de fragmentación que ya vienen desde tiempo antes, sin embargo, hay también una gran estabilidad de la política argentina, sobre todo por la estabilidad del peronismo, que es el eje sobre el que gira todo lo demás. Sin embargo, ahora estamos viendo que esa ancla de la representación política está en una gran crisis. Si nosotros revisamos todos los análisis académicos que señalaban diferentes factores, explicando la estabilidad del peronismo que lo hacía sobrevivir a cualquier otro fenómeno, caso rarísimo en todo el mundo y en América Latina, todos esos factores que explicaban la estabilidad del peronismo, la relación con los sindicatos, la relación con la calle, la relación con la administración pública, la flexibilidad ideológica, la capacidad de reemplazar y, digamos, renovar sus liderazgos, todos estos factores hoy están todos en crisis. El peronismo hoy ya no tiene ninguna de esas armas, de esas fortalezas para seguir siendo lo que fue, y mucho menos, en mi opinión, para ser la columna vertebral sobre la que se estructura el resto de la representación. Entonces, la pregunta es, porque vos hiciste el énfasis en la aproximación de la antipolítica Milei como el factor amenazante de la estabilidad de la política argentina, si no ves también que factores endógenos al peronismo también son tan amenazantes como el factor exógeno que es Milei para lo que puede venir a partir de este año. A ver, uno podría mirar ese fenómeno a partir de distintas duraciones. Fenómenos, digamos, datos más coyunturales y datos de más larga duración o más estructurales. Nosotros estamos, a ver, yo vivo en el mundo estoy como el esclavo del fondo de la caverna de Platón mirando siempre lo que pasa. Y en lo que pasa uno no aplana y se dicen cosas que pasan como si en medio de un mar de palabras. Acá se ha dicho algo en la Argentina hace 10 días, 15 días, inconcebible. Cristina Kirchner dijo, el objetivo es entrar al balotaje. Sí, dijo que el peronismo puede salir tercero. A ver, pongámoslo en perspectiva histórica. Alguien que conoce el peronismo tanto que manda en el peronismo, digamos, estamos hablando de la líder más importante de esta etapa histórica del peronismo en el poder, que dice, nosotros podemos salir, tenemos que evitar salir terceros. Bueno, podríamos imaginar que una de las razones de ese fracaso es, y yo creo que es una de las razones, una extraordinaria falta de plasticidad, contraria por completo a lo que ha sido la tradición cultural del peronismo respecto de la comprensión del momento histórico. Cuando uno mira la figura de Carlos Menem, por ejemplo, a mí siempre me admira la forma en que leyó la escena en la que le tocaba actuar. Es decir, empezó a hablar de la liberalización de la Argentina y de la economía, etcétera, antes de que cayera el muro de Berlín. La sintonía con los movimientos, con los vientos de la historia y la comprensión correcta del problema en el que uno está es crucial e implica plasticidad para entender el tiempo histórico. Cristina, por eso dije que había un malentendido respecto de esa época de bonanza.
Ella cree que hubo una receta que produjo el bienestar y que si vuelvo a aplicar esa receta en un contexto absolutamente distinto, y así llegaron a este punto, donde ya se quedaron sin dólares, es populismo sin dólares. Y ella sigue insistiendo con lo mismo. Yo le veo alguna similitud con Milei. Milei tiene un aire de familia con Kicillof. Son dos profesores de historia del pensamiento económico, no son dos economistas prácticos. Milei uno lo escucha y aprende de historia del pensamiento económico, igual que Kicillof, en la otra punta, de quien Melconian dice, escribió un libro de 1500 páginas sobre economía sin un número. Porque es verdad, es historia, casi como si fuera historia de la filosofía. Tienen un modelo, ambos, pero es un modelo para ver en el PowerPoint. Cuando uno le dice a Cristina, hace eso que estás diciendo cuando das la clase magistral, con cantidad de disparates, de ideas mal escuchadas o mal aprendidas, ella contestaría, no, esto no es para hacer, esto es para mostrar. Para hacer esta masa. La relación con Estados Unidos, se junta en Estados Unidos con aquellos que me quieren mandar presa a mí, digamos. Esa es la realidad. Si esto se pudiera hacer, el ministro sería Kicillof. Entonces hay un problema de rigidez que lleva a esta fuerza política al fracaso, falta de plasticidad, llama muchísimo la atención la docilidad de ese partido para seguir ese tipo de conducta. Este es un problema. Para mí es un problema superficial, es una explicación superficial la que acabo de dar. Hay otro problema más profundo que tiene que ver con lo que hablábamos recién. Y esto ha sido insinuado por distintos autores. Hay dos que escribieron sobre esto. Uno es Rodrigo Sarazaga, el jesuita, y el otro Juan Carlos Torre, que es un historiador del peronismo. Yo en el libro trato también desde otra perspectiva el mismo tema. Lo que se ha desintegrado es la base social del peronismo. Cuando uno ve los festejos del 17 de octubre, hay 3 festejos del 17 de octubre. Uno es Moyano, el otro es la CGT de los gordos y otro de los movimientos piqueteros, que representan a desocupados. Es un fenómeno, a ver, muy raro. La Argentina, que dio en el siglo XX un movimiento sindical absolutamente inédito, por eso se escribe tanto, el río de tinta sobre los orígenes del peronismo, la formación de la relación entre sindicatos y Perón, etc. Generó algo también muy raro, desocupados organizados políticamente. La teoría clásica, empezando por Marx, suponía que el desocupado no es un actor político. Primero porque perdió su lugar de conexión con otros, que era la fábrica. Segundo, por un problema de autoestima. Ahora hemos logrado desocupados e informales ocupados que con dinero del Estado, manejado como vemos en Chaco que se maneja, donde el tipo aparentemente, esta escena, llevó los restos de la chica a su campo, piqueteros con campos, fortunas mueven. Bueno, eso representa una base social totalmente distinta de la que representa el sindicalismo. Y contradictoria, porque Moyano pide que le bajen los impuestos, que le bajen el impuesto a las ganancias a sus representados, debo recordar, reivindicación típicamente burguesa, y los piqueteros piden más presupuesto, que no voy a tener si le bajo el impuesto a las ganancias al trabajador de Moyano, o del empleados de YPF o del gas, todos esos gremios de altos ingresos piden que le bajen el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, o que lo suban. Esta contradicción la vemos hoy electoralmente expresada. Entonces, estamos viendo en cámara lenta una crisis importante en este sujeto político que estaba basado, Perón inventa un movimiento pensado para la sociedad salarial que se organizaba en sindicatos a lo largo de toda la década del 40. No. Y acá está la figura de Kirchner. Kirchner viene a organizar otra cosa. Viene a organizar a las víctimas de ese proceso que fracasó, de una industrialización fallida. Es distinto el sujeto para el que piensa la política y el peronismo Kirchner que el que piensa Perón.
Kirchner está pensando el peronismo y quiere un peronismo ligado a Luis Delía, que fue a sacar lúmpenes de una comisaría y por eso quedó preso. No tiene nada que ver con esa clase ascendente de los 40, es esa misma clase descendente, que plantea un problema político electoral. Porque si hoy hablan ustedes con cualquier intendente peronista del conurbano, lo que les va a decir, mi verdadero problema no es Juntos por el Cambio, es el movimiento Evita. Porque me arma un partido político con mi plata y levanta la bandera de la justicia social, y en nombre de la justicia social me viene a enfrentar, cosa que a un intendente peronista nunca le había ocurrido. Entonces tenemos una fractura que se expresa partidaria, electoral y políticamente, pero que es una fractura que está en la base, y que es este problema, a mi juicio, inquietante de desintegración. De dos, lo que estamos viendo es si el kirchnerismo puede seguir manteniendo un pie en cada uno de estos bloques, y daría la impresión de que esa magia se está terminando. Por eso hay una radicalización del voto también hacia la izquierda. Sí, en la sala, en el Zoom, hay algún comentario, alguna pregunta de alguno de los presentes. Si me permite, le quería hacer una... Carlos Weidman tiene el uso de la palabra. Bueno. Vamos a... Está bien. Carlos Weidman, por favor, desactiva el teléfono. Sí, perdón. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí, perfecto, te escuchamos. Sí, pregunto porque te hablo desde California. Bueno, si puedo tutearte también. Felicitaciones, es un excelente análisis. Y básicamente lo que describiste es el proceso de intensificación del dualismo en la sociedad argentina. Que yo no estoy seguro de que el argentino o la argentina medios tengan conciencia de este hecho, de que el dualismo es un fenómeno nuevo en la sociedad argentina. Yo recuerdo Fernando Enrique Cardoso, cuando se dedicaba a la ciencia social, escribió un trabajo en los 70s, en el que él decía, bueno, lo típico en América Latina es tener una aristocracia de la clase trabajadora, que son los trabajadores en las fábricas, y una gran masa de informales, marginales, excluidos, en lo que en general se llamaba, en vocabulario marxista, el ejército de reserva. Y las únicas dos excepciones son Argentina y Uruguay, que tienen lo que él llamaba un mercado de trabajo unificado. O sea, lo que ha sucedido desde entonces es este fenómeno nuevo que se podría llamar la latinoamericanización de la sociedad argentina, en el sentido de que la sociedad argentina se parece más a el caso típico de estructura social de América Latina. Y hay dos cosas que a mí me preocupan y querría ver tus impresiones al respecto. El primero es que la sociedad dual es un sistema en equilibrio, y esto quiere decir lo siguiente. Es una estructura social que genera fuerzas poderosísimas conducentes a su preservación. O sea, los sectores que muy bien llamaste excluidos y expulsados, cuando se transforman en el 40%, la mitad de la sociedad, generan una sociedad en la cual grandes sectores, tal vez la mitad de la sociedad, tienen una fortísima susceptibilidad a la ideología populista o otros tipos de discursos antisistema. La consecuencia de eso es que una vez que los políticos llegan al poder, quieren o no pueden no realizar políticas que mantienen o profundizan la dualización de la sociedad. O sea, los populistas llegan al poder y por un lado mantienen la economía cerrada, o sea, lo que garantiza el atraso económico del país, y por otro lado tienden a aumentar el gasto público para obtener el apoyo del sector no integrado de la sociedad. Cuando los no populistas llegan al gobierno, tienen tanto miedo, o por lo menos es lo que pasó en el pasado,
a un estallido social si emprenden o intentan emprender reformas estructurales que mantienen el status quo. Modo que la cuestión es, y esta es la segunda cuestión que me preocupa, ¿cómo se sale de eso? O sea, se sale de eso con reformas estructurales profundísimas, que serían políticamente muy costosas para cualquier gobierno que las emprenda. Imaginémonos el rediseño del Estado con la reducción drástica del gasto público, la apertura de la economía para generar un sector industrial internacionalmente competitivo y con capacidad de exportación en gran escala. El punto de llegada sería extraordinario. La transición sería muy, pero muy costosa políticamente, porque perjudicaría los intereses básicos de grandes sectores de la sociedad. Ahora, para emprender estos caminos haría falta una toma de conciencia por parte no solo de las élites políticas, sino también de la sociedad en su conjunto, de la necesidad de estas reformas estructurales. Y yo no soy muy optimista porque no veo en este momento las condiciones para ese tipo de salida. No sé cómo lo ves. Bueno, obviamente coincido con la descripción. Sí. De las muchas cosas que se me ocurren mientras escuchaba, voy a mencionar solo dos. Una tiene que ver con algo un poco abstracto o difuso, relacionado con esa caracterización de una sociedad que llegó a tener el 40% de pobreza. Más o menos estable. No pongamos 40, porque 40 puede ser un número que sube y baja según la inflación, pero pongamos 30. Ese 30%, dentro de ese 30%, hay un porcentaje muy importante de gente que tiene otra noción del tiempo. Es decir, un cartonero piensa en cómo llegar a la noche. Exactamente. En cómo llegar al día siguiente. No está pensando en cómo llegar al mes que viene. Si yo estuviera en la situación de él, tampoco pensaría en cómo llegar al mes que viene. Seguro. Y creo que ahí está el mercado que se le abre al discurso populista, que es un discurso que sacrifica el futuro en áreas del presente, digamos. No es sostenible esa política. ¿Y qué me importa si es sostenible o no? A ver, no es sostenible un sistema previsional que mete millones de personas. La última moratoria son 800.000 personas sin hacer aportes. Y algo que debería ser transitorio, porque una buena política social me tendría que dar una ayuda que después no me la dan más porque me reincorporan al sistema, se transforma en un derecho adquirido, imposible de ser pagado, que solo se puede sostener con inflación para licuarlo. Esa es la lógica previsional que terminan pagando los jubilados que sí hicieron aportes. Digamos. Ahora, ¿eso qué importa? Si yo tengo que satisfacer una demanda inmediata con una política inmediata. Lo interesante de este momento histórico es que le está tocando a Cristina, está recibiendo hacerse cargo del derrumbe de la edificación que ella misma construyó en la década anterior. Entonces creo que ahí hay un problema complejo, porque cuando ya hay una población del 30% que está dispuesta a aceptar y que demanda políticas inmediatas, es cierto, corregir eso demandaría una clase política muy virtuosa, que se niegue a la tentación, porque además estamos ante un problema de círculo vicioso. En la medida en que llevo adelante esas políticas y deterioro como deterioro el sistema previsional, debo aplicar tantos recursos a eso que los sistemas impositivos son insoportables y retraigo la inversión que me podría sacar de ese nivel de pobreza. Entonces, es procíclico el vicio. Primer problema. Ahora, hace poco tiempo, 2 meses, me invitaron en Washington a dar una charla sobre un tema que siempre parece natural, como obvio, los consensos
que hay que construir en la Argentina, que hay que lograr en la Argentina para que el país salga adelante. Me puse a pensar en cuáles eran y llegué a la conclusión de que está mal formulado el tema. En la Argentina lo que hay que lograr es destruir determinados consensos. Digamos, en la Argentina hay un consenso proteccionista extendidísimo. Si uno mira cómo se financian las principales fuerzas políticas, están las mismas personas detrás, se inventan negocios hechos para financiar la política. Tierra del Fuego está inventado, diseñado para después ir a buscar un poquito de la plusvalía que le estoy dando a esos empresarios que viven de algo que se hizo con decretos. Y así muchos otros sectores. El clientelismo es un consenso, que estaba en lo que estabas diciendo recién. Para mí hay todo un problema que lo desarrollo un poco en el libro, que es cómo se hace política desde una perspectiva progresista, de cambio, si uno quiere republicana, de imperio de la ley, en un mundo de pobreza. Porque lo que uno ve es que llega el intendente con las mejores de las intenciones, pongamos del PRO, y a los 3 meses está comprando a los mismos punteros de aquel intendente al que desplazó, que se cambia el nombre en la camiseta y siguen siendo los mismos. Ahora, ¿habría otra forma de hacer política ahí? Yo creo que hay la necesidad de una gran voluntad política, de un gran liderazgo que a mi juicio no aparece tan claro, y hay un proceso que lo vimos en Europa, puede haber un proceso que acompañe este cambio, que sin duda es traumático y requiere una gran sabiduría política. Yo no creo en el shock o el gradualismo. La sabiduría del político está en saber qué es shock y qué es gradualismo. No hay shock o gradualismo. Hay cosas que si no se hacen con shock no funcionan y hay cosas que si no se hacen con gradualismo fracasan. Ahora hay algo que creo que introduce dinámicas positivas, que es la integración internacional. Es decir, si yo entro a la OCDE, bueno, ya ahí es con corbata a las 12 el almuerzo. No, pero yo no uso corbata. Mira, acá es con corbata. Y es muy difícil romper. Y tengo el argumento de que me lo piden unos tipos que están en París. No soy yo el que lo pido. Si firmo un acuerdo con la Unión Europea de Libre Comercio, bueno, al cabo de 10 años, habrá empresas que se tendrán que reconvertir, otras florecerán, pero ese acuerdo son instituciones, relaciones, formas de inserción que tienen un componente pedagógico, que lo hemos visto en España. Claro, o en Italia, o en Grecia, en los países del sur de Europa, en el proceso de integración. Claro, en Europa estaba Alemania y está Alemania financiando. Bueno, habrá que ver cómo se consigue financiamiento. Habrá que encontrar una gran masa de consenso político para encontrar financiamiento, porque la otra es lo que estamos viendo. La contracara de no hacerlo no es que se puede seguir viviendo en el mismo sistema. Por eso digo, en esta economía ya no se ganan elecciones. Quiero decir que el próximo gobierno, y voy a plantear algo a mi juicio grave, un gobierno no populista que se instale en diciembre y fracase en julio, es una perspectiva de pesadilla para la Argentina. Digamos, no es anecdótico lo que puede pasar. Entonces, pensar el cambio y lograr este desafío que estaba planteado en este comentario es un tema de vida o muerte y de supervivencia para la propia clase política. Porque ya ni a Cristina le va bien en este sistema. Y si no, miren las elecciones del 2021, donde hubo masas increíbles de abstención entre los pobres. Por eso está tan impresionada. Yo pongo el caso, y termino con esto, del balazo que intentaron pegarle en la cabeza. Y ella está muy empeñada cuando habla en los actos públicos en explicar que le pagaron. Que estaban los Caputo detrás porque le compraron un mueble a un primo del primo del primo y bueno, estaba... ¿Y por qué
es imprescindible que se sepa que le pagaron. Porque si no es inconcebible que un chico, lo digo con todo, digamos, voy a exagerar la caricatura ideológica, morochito de San Martín, que vive en un tugurio, que tendría que ser el que hace 20 años o 15 años la adoraba, ahora la quiere matar. Si estos son los que me tienen que votar. ¿Cómo es que? Porque no es un chico de la Universidad de San Andrés que vive en la avenida Alvear el que le quiso pegar el tiro. Es un chico de los que y entonces eso produce una enorme consternación. ¿Por qué? Porque es el fracaso del populismo en su propia base clientelar. Entonces estamos ante una novedad que el populismo está fracasando. Por eso digo que se abre una perspectiva que puede ser atroz o desconocida. Agradecer la exposición, realmente tantas puntas que nos hacen reflexionar que no sé por dónde empezar, pero bueno, retomaría con su final acerca de la importancia del diálogo. Creo que eso en el 2001 se vio de manifiesto. El diálogo argentino evitó males mayores de los que tuvimos, efectivamente, y esa es me parece una posibilidad que habría que explorar. Pero quiero tomar algo que dijo usted a propósito, dos cuestiones. A propósito de que la Argentina es extraña y que hay informales ricos. Y son dos preguntas las que le quería formular. Bueno, lo cierto es que estamos en una crisis impresionante, con un exceso de corporativismo donde las corporaciones son cada vez más pequeñas y más numerosas, que se contradicen unas con otras, un poco lo que decía Weisman también, una sociedad dual, por un lado, pero no hay grandes confrontaciones sociales. Mi pregunta es porque de todas maneras está gobernando el peronismo, o por algo de lo que usted dijo también. Hay un grado de informalidad tan extendido, le he preguntado a muchos economistas y no saben dar los números, dicen se pueden medir, pero hasta por ahí nomás. Esa economía informal nos está diciendo algo. Hay una sociedad, a lo mejor no del todo registrada, que opera y que está, voy a decir a lo mejor un disparate, pero en la línea del capitalismo, porque por sí sola sale adelante. Digo, si eso es así, ¿no ocurre que los políticos no están registrando este fenómeno y no lo miran como una manera de hacer esas reformas que pueden hacer? Porque de todas maneras hay un grueso en la población que está dispuesta a salir adelante a como sea. Pasó en el 2001 y está pasando ahora. Eso a mí me intriga enormemente. Usted dijo, informales ricos. No sé si todos son ricos, pero hay muchísima informalidad. Se vio a la salida de la pandemia. Estábamos en cuarentena y sin embargo en el conurbano las personas seguían trabajando y hablaban por teléfono y llevaban los elementos que estaban fabricando y había una economía subterránea que ahora ha salido a la luz, pero sigue siendo informal. Bueno, querría ver cómo ve eso y si ahí tenemos alguna posibilidad de esperanza. Yo soy optimista por naturaleza, así que me parece que podría darse la posibilidad de salir adelante con esa masa crítica que está ahí y no sé cómo está registrada. Me parece interesantísima la observación, porque es así. Digamos, nosotros tenemos una visión extraordinariamente estandarizada del mundo de la pobreza y extremadamente prejuiciosa. Es verdad que hay mucha gente que vive sumergida, asistida por el Estado. Hay una relación que se investiga muy poco, pero que es importantísima, entre pobreza y depresión. Digamos. No es casual que prospere la droga en determinados lugares. Yo he ido a villas de emergencia, Villa Esperanza en San Martín,
o en el fondo de la Villa Itatí, en Quilmes, donde es inconcebible que un ser humano pueda vivir ahí. Digamos, el ser humano no fue creado para vivir en esas condiciones. ¿Qué hace un chico ahí? Y yo me drogaría, sinceramente me drogaría, porque no querría estar mirando, ser muy consciente de lo que me tocó para vivir. Ahora, en esas mismas villas, hay miles y miles de personas que salen a trabajar todos los días. Muy ayudadas, cuanto más jóvenes, por la tecnología. Yo leí para escribir este libro sobre el conurbano un trabajo de alguien que es de izquierda. Es el director de Le Monde Diplomatique, de la edición hispanoamericana, José Nathanson. Y él escribe el cambio en el voto de los jóvenes que ya no votan kirchnerismo en relación con esta nueva economía. Y lo mismo dice en una entrevista fantástica que le realizó hace 10 días Luciana Vázquez a Pablo Semán, que es un antropólogo que se ha dedicado a estudiar mucho el mundo de los barrios populares, tiene trabajos maravillosos sobre la religión en las villas de emergencia, y le realizó Luciana una entrevista sobre este tema también, que es la cantidad creciente de jóvenes pobres que no quiere que el Estado se meta con ellos. Entonces, ejemplo, repartidores de comida de restaurantes. Había repartidores de comida de restaurantes que el sindicato fue a pedir que los incorporen. No, los echaron. Digamos, se terminaron. Ahora son todos Rappi o pedido ya. No hay más el repartidor del restaurante. Se quedaron sin trabajo. Amagó el kirchnerismo en la legislatura bonaerense hace más o menos un mes con hacer un padrón de repartidores de delivery. Uber Eats, Rappi. Bueno, Kicillof pidió a los gritos, al otro día de la noticia, de la convocatoria, promovida por un sindicato, por Plaini, que es un sindicalista de los canillitas, Kicillof le pidió a Máximo Kirchner, no me van a incendiar la provincia en medio de las elecciones, porque ya habían anunciado todos los repartidores que tomaban la legislatura. Iban en bicicleta a tomar la legislatura, porque perdían el trabajo, porque era el comienzo de un empadronamiento para después exigir la sindicalización, etc. Se quedaban sin trabajo. Entonces acá hay un problema complejo, porque es verdad que esa gente trabaja muchos en plataformas donde no hay un contrato laboral y trabajan en condiciones también humanas. Pero también es cierto que es la única salida que tiene un muchacho de 20 años que quiere estudiar, tiene 3 horas libres y obtiene un recurso repartiendo con la bicicleta entre las 8 y las 12 de la noche, o entre las 8 y las 11 de la noche. Pero es un fenómeno muy novedoso, que tiene que ver con formas de autogestión, con una Argentina que también entre los pobres está harta de que el Estado le ponga la pata en la cabeza y no lo deje trabajar, por exceso de regulación. Y acá quiero ir a algo que dijo el senador Menem, que aparentemente no tiene nada que ver. El sistema electoral. La diferencia que hay, que es otra forma yo creo de alejamiento de la política, entre el mundo real en el que nos movemos, que yo puedo comprar un pasaje a Europa por el teléfono, pero para votar me hacen hacer cola. Tengo que ir, tiene que haber una boleta, un tipo al que hay que pagarle 20.000 pesos por día para que vaya a fiscalizar. Después las boletas, escribí sobre la abstención en Corrientes y me llamó el gobernador de Corrientes y me dice, no, hay un error, porque en realidad en las planillas los fiscales no suelen poner el número total de votantes porque les cuesta mucho hacer la cuenta. Digo, estoy en el mundo de la inteligencia artificial, donde dice que hay máquinas que enamoran a la gente, que uno se puede ser novio de una computadora, porque la computadora empieza a tener sentimientos, todo ese delirio, y no podemos contar
¿Cuánta gente votó en una elección provincial en una provincia? Entonces, estos son gente muy adecuada a este sistema nuevo. Muy adecuada al mercado que abren para los pobres las nuevas tecnologías. Y bueno, y sí, hay un desajuste enorme. Pero es verdad que hay otra cultura ahí, que la política no sé si la registra. Y el discurso político, no, yo creo que Milei ahí pega. Digamos, cuando Milei obtiene votos de jóvenes de clase baja en el conurbano, muchos son estos jóvenes. ¿Alguien en el Zoom quiere formular alguna pregunta o un comentario? No, no tengo preguntas ni comentarios. Nada más. Pero no sé si escuchan allá. Muy sencillo para no robarle tiempo a los demás. Haciendo una reducción violenta de complejidad de todo lo que a mi humilde entender pude... Noto como la palabra de moda procrastinación, digamos, no hay una toma de decisiones junto con una ausencia del Estado y una, lo nombraste una sola vez, y un ingrediente fatídico que es la droga. Entonces, todo eso hace que tengamos un estado paquidérmico y vos cómo ves que ese mismo estado paquidérmico no está siendo tan grande con un montón de ingredientes y te hago mención a lo mismo que todavía no solucionamos lo de unitarios y federales porque tenemos provincias que tienen señores feudales. Todo eso es la procrastinación que te digo de no tomar la decisión. ¿Cómo lo ves vos en el ingrediente y cómo se va a desarrollar esto? Porque lo acabas de decir, no se puede seguir así. Hay que tomar una decisión. Dos puntualizaciones breves sobre el tema. La primera, yo creo que 2001 fue un momento de gran convulsión política y de gran crisis del Estado. La sociedad desbordó al Estado. Hubo una respuesta, hubo dos respuestas a ese fenómeno. Una fue dentro del peronismo, el kirchnerismo, con una visión muy estatista de toda una sociedad estadocéntrica. La otra es Juntos por el Cambio y el PRO. Son dos formas que se dio la sociedad argentina de reconectar la política con la gente, y creo que estamos, no digamos ante el agotamiento de ambas, pero sí con signos de agotamiento de ambas. Acá se requiere pensar de nuevo porque esto está cerrándose un ciclo. Recompusimos en alguna medida el vínculo de la gente con la política durante muchos años. Pero no se reconstruyó el Estado. El poder del Estado se reconstruyó muy deficientemente. Y hay zonas de ese mundo donde el Estado se destruyó y desapareció, donde aparece alguien que sustituye al Estado, que es el dealer, el narco, que es el que me da trabajo. Hoy un chico que vive de custodiar, digamos, los famosos soldaditos, que tienen que ser deliberadamente menores de edad por temas de penalización, y bueno, cobran 300.000 pesos por fin de semana. ¿Dónde puede un chico de esa condición social encontrar? No, pero mirá que es peligroso, te vas a ligar un tiro en la pierna. Mi tío tiene 4 tiros en la pierna y mi papá murió con un tiro en la cabeza. Digamos, tiro en la pierna es lo menos que me puede pasar por este nivel de plata. Y el narco se transforma en un ideal de vida. En momento de lucidez, en la cava, donde era sacerdote García Cuerva, que viene ahora de arzobispo, le pasó a él esto, ver a los chicos que en momento de lucidez le fueron a quemar la casa al narco, al que les proveía. O sea, hay de todo. Pero empieza a ocupar un lugar el narcotráfico que antes ocupaba la política, o que ocupaba el puntero. Entonces, muere mi mamá, no tengo un féretro, me lo da el narco. Trabajo, me da el narco. Establecen formas de solidaridad. No es el gran narcotráfico colombiano, es un subnarco. La gran droga se va a Europa, nosotros seguimos siendo un país pero que ha cambiado la sociabilidad dentro de las villas y ha convertido a la villa en un lugar peligroso para el villero. Yo soy un chico de la villa, dejo para secarse las zapatillas en la puerta de la casilla y en 5 minutos no están más. Antes no pasaba. Y la señora
de 60, 65 años que iba a trabajar al centro como empleada doméstica le rinde mucho más quedarse en la casa cuidando el paquete de droga que le deja el narco, porque a esa casa no va a ir la policía a ver en qué. Y con eso cobra. Eso está cambiando. Y es así. Y es así. Y eso requiere, por supuesto, una gran recreación de la política de seguridad, más la política social. ¿Qué hace falta? Política. Digamos, la Argentina fue un país que en su momento entusiasmaba con su futuro. Muchos de nuestros abuelos, muchos de los abuelos de nosotros vinieron acá porque había un futuro que enganchaba. No eran solamente las inversiones. Venía la gente pensando que acá, y lo hubo ese destino. Digamos, se cumplió el pacto del progreso. Ahora, había evidentemente una clase dirigente con capacidad de formular un sueño de futuro. Solo ante un sueño de futuro se rompe la lógica corporativa, porque si yo solo vivo en mi presente, me aferro a lo que tengo. Ahora, si viene alguien que me enseña que dejando un poquito de lo que tengo, puedo tener más, a lo mejor me arriesgo a dejar algo de lo que tengo. Si no es todos contra todos. Esa función de la política es la función que yo creo que estamos a tiempo de reconstruir, y tengo esperanza de que este proceso electoral en el que estamos metidos obligue a los dirigentes a mejorar la calidad de las discusiones. Hace mucho que no hay internas. Vuelvo a Menem. Menem, las reformas que pudo hacer y que hizo, en la base se debían a una enorme legitimidad que le dio la victoria sobre Cafiero. La única vez que hubo en el peronismo una interna en su historia hasta hoy. Bueno, yo confío, no me asusta lo que está pasando. Me parece muy saludable. Está todo el mundo como asustado porque hace 20 años que no hay una interna en la Argentina. Hay una interna. Bueno, veremos cómo discuten. Quiero ver cómo discute Guado de Pedro o Massa con Scioli. Quiero verlo. Los va a exigir eso. Alguno de los dos perderá. Lo mismo en Juntos por el Cambio. Entonces, en eso soy muy optimista respecto de la salud que puede tener el sistema político para darnos un poco más de profundidad en el cuadro que nos haga ver un futuro. No, cuando se habla del consenso, yo creo que es fundamental, por supuesto, todos lo sabemos, pero aquí, no solo en el 2001, tenemos el consenso del 94 para la reforma de la Constitución, ¿no? Cuando dos líderes se pusieron de acuerdo en que había que reformar la Constitución, y se hizo superando en legitimidad hasta la de 1853, donde los convencionales habían sido elegidos a dedo. Aquí hubo elecciones para convencionales, hubo 19 bloques políticos que iban desde el doctor Alfonsín hasta Aldo Rico, que dijo cuando sus primeras palabras: yo no soy constitucionalista, vengo con la cara pintada a votar en contra de la reforma. Bueno, encontramos por primera vez en la historia, porque había consenso, había clima de diálogo. Resolvíamos los problemas hablando, ¿no? Sin importar el sesgo partidario. Bueno, por eso, por primera vez en la historia, se vota un texto constitucional por unanimidad. Por primera vez en la historia, los 300 y pico de convencionales juraron respetar la Constitución. Había algunos de los que juraron que no la están cumpliendo. Muy bien. Si no hay otra pregunta, vamos a dar por terminada esta reunión que la ha hecho sumamente rica en ideas, en desafíos, mi querido amigo Carlos. Así que les agradezco a todos ustedes la presencia y les agradezco también a Carlos. Quizás no tanto porque me parece que algunos van a dormir menos esta noche, pero es el tema de vivir en la Argentina. Muchas gracias.